Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Volvemos con más Retrovisor. Buenas noches, compañero ingeniero o doctor. ¿Cómo es tu título exactamente? No, mi título es computador científico. Computador científico Alfredo Moreno, bienvenido a Retrovisor, bienvenido a AM 1160 Radio Independencia. Un gusto tenerte con nosotros y que puedas volcar tus conocimientos y tu experiencia a nuestro público, a nuestros oyentes. De las entrevistas que vos me pasaste, de lo que estuve siguiendo de tu trayectoria, que contame qué es, o sea, porque no voy a hablar de vos, prefiero que la gente hable de sí mismo. Vos ahora, en este momento, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu campo de desarrollo en sí? Bueno, buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación y muchísimas gracias por el interés. Esperemos que sea entretenido para los oyentes. Yo tengo un campo de aplicación como computador científico, trabajo en la empresa pública ARSAT. Allí soy ingeniero en proyectos de tecnología, informática y comunicaciones. ¿Qué significa este trabajo? Significa pensar, por ejemplo, cuál es el software o cómo tiene que ser el software con el cual se comanda un satélite, cómo tienen que ser los servicios basados en software y en procesamiento de datos que va a ofrecer ARSAT en la nube, en el servicio de nube computacional, como servicio para el Estado, para las empresas. Ese es el trabajo, digamos. Es una ingeniería cuyo material de trabajo básicamente es el software y cómo integrar toda la tecnología informática para los proyectos y resolver problemas. Típicamente lo que hace cualquier ingeniería. Por otro lado, soy profesor de TIC en la Universidad Nacional de Moreno, y una de las cosas que más me entusiasman en los últimos 5 o 6 años es escribir, poniendo en foco el impacto social, cultural, económico que tienen las tecnologías de informática y comunicaciones en la vida de un país, en este caso de Argentina, y también en la región, en Latinoamérica y en el mundo, porque hoy estamos en una etapa que ha comenzado hace 10 años, pero ahora se la ve claramente, que es la redefinición digital de la vida, ¿no? Es decir, no tanto nuestra vida generacionalmente, porque estamos en una parte de la curva poissoniana muy arriba, y luego vamos a empezar el descenso, pero sí en las nuevas generaciones, la gente de 20, 30 años, su vida está totalmente asignada por estas tecnologías. Nadie se imagina ya cómo puede vivir sin el celular. Digamos, si uno tuviese que renunciar al celular sería prácticamente imposible, por las cosas buenas y las cosas malas que tiene el celular y las adicciones que generan en la población y en las culturas, la cultura de la inmediatez. Ahora mismo nosotros nos estamos comunicando a través de un software, como utilizando para videoconferencia. Fíjense, ¿no? Cómo se ha hecho tan cotidiano esto de la videoconferencia, que todo el mundo le llaman encuentros virtuales. En realidad, no hay virtualización acá. Acá hay encuentros a través del software, pero son encuentros reales. Virtual es cuando se hace valga la redundancia, una virtualización del objeto, siendo el objeto vida humana, o siendo el objeto una pieza mecánica, o siendo el objeto una obra de arte. Virtualizar eso es poner ese objeto en definición digital.
Claro, los ambientes de juego virtuales, ¿no? En un juego, como también hablando para la gente que ya está más familiarizada con esto, un ambiente de juego, de juego de computación o juego de consola, es un ambiente virtual porque yo me desarrollo, por ejemplo, en un espacio, en un planeta, en una nave, que en realidad no existe, no tengo relación con un objeto concreto, sino que a través de mis sentidos y de lo que llamamos una interfaz, que es un monitor y teclados, muevo esa nave y muevo un personaje que quizás se parezca a mí. ¿Eso sí es virtual o no? Sí, sí, por supuesto. Eso es totalmente virtual. Incluso vos, digamos, el que juega adquiere eh, protagonismo a través de figuras, ¿sí? Que son figuras diseñadas digitalmente y que esas figuras son virtuales. Eso sí que es virtualidad. La virtualidad es una representación de un contexto real. Pero yo a lo que voy es cómo culturalmente ahora nosotros hablamos, es decir, voy a tomar una clase virtual. No es una clase virtual, es una clase real a través de software de videoconferencia. Para poder utilizar ese software, yo necesito una computadora, un celular, conexión a internet. Hay muchas cosas que aquí están implicadas, pero es lógico, las personas fueron empujadas, sobre todo en este contexto de pandemia, a hacer uso, los que pueden, los que tienen acceso a estas tecnologías, sin el menor conocimiento ni el contexto. Y esto es lo preocupante. La sociedad ya es una sociedad digital, más allá de que estemos en una transición. Pero si uno se imagina cómo va a ser la vida de acá en 30 años, cada vez va a ser más digital, porque ya prácticamente los que van al banco son las personas que van a cobrar una jubilación. Los que no cobramos todavía jubilación, ya prácticamente no vamos al banco. Y así como mucha cantidad de trámites que lo hacemos a través de servicios por internet. No estoy haciendo un juego de una valoración, si es bueno o malo. Estoy diciendo cómo es. Estoy diciendo que para poder valorarlo, las personas, los ciudadanos, tenemos que conocer de qué se trata esto, ¿no? De qué se habla, digamos, de qué sé yo, cuando escuchábamos radio, la vida analógica, podíamos no entender cómo funcionaba todo el circuiterío de la radio y las válvulas y los conectores. No estoy hablando de ese nivel de conocimiento, pero sabíamos que teníamos que mover un botón, que el motor encendía, o cómo buscar programas, sabíamos los cuidados que teníamos que tener para que la radio trabaje bien o sintonice bien, alguna usabilidad teníamos que aprender. Bueno, acá se trata de eso. Pero aparte está este contexto definido por las tecnologías digitales, ya no es solamente su uso, porque empezó a impactar en la vida, y lo primero que hacemos cuando nos despertamos es mirar el celular, y lo último que hacemos antes de dormirnos es volver a mirar el celular. Entonces eso plantea cuestiones que todavía no hay certeza del conocimiento, pero nos demanda dedicarse a estudiarlo, ¿no? Así que esos son los temas que a mí me interesan. Sí, te hago una pregunta desde mi afición actual. ¿Lo has conocido a este autor McLuhan, al filósofo canadiense? Sí, he leído alguna cosa de él, sí, sí. Es interesante lo que plantea, porque no solamente él, sino también está Eric Sadin, que es un francés, donde ellos tienen muchas críticas. Digamos, yo no quiero entrar, puedo tomar posición porque la tengo, pero las críticas que se le hacen eso es que digamos, los riesgos de una sociedad digital es una sociedad muy deshumanizada. Claro. Es una sociedad donde la poesía
prácticamente se puede extinguir en el sentido metafórico, ¿no? Claro. Y bueno, pero para que esto uno lo pueda pensar y no ser un consumidor no responsable o un consumidor irresponsable, nosotros somos usuarios de tecnología, pero tenemos que ser muy conscientes para que la tecnología sea una herramienta para el desarrollo humano y no que la tecnología sea una lápida para el desarrollo humano. Claro, que sea una plataforma del desarrollo humano, la tecnología. Claro. Que, claro, el tema es, la pregunta es hacia dónde es el vector, o sea, hacia dónde se proyecta, qué consideramos como desarrollo, ¿no? En la humanidad. ¿Cómo se lo ve desde el punto de vista tecnológico ese desarrollo? ¿Qué se considera? Mira, las cosas cada vez están más definidas. Uno de los grandes temas ahora es lo que se conoce como la Internet de las cosas, o las redes de las cosas. Como leí en una doctora en ingeniería que va a dar una charla ahí en la Facultad de Ingeniería sobre este tema, ¿no? ¿Qué es esto, la Internet de las cosas? Ya está la tecnología para que todo dispositivo pueda conectarse a Internet. Y cuando digo todo dispositivo, no es ni el teléfono, ni la computadora, ni la tablet, no. Los dispositivos que se construyen como sensores. Por ejemplo, vos vas a salir a caminar y te vas a poner, como ahora te pones un sensor que te mide los pulsos, ¿no? Y la frecuencia cardíaca. Ese mismo aparatito que hoy lo usás, ya tiene su reemplazo para tener una conexión Wi-Fi. Entonces, esos datos se van a grabar y se van a transmitir a algún lado. ¿Sí? Porque te van a vender el aparatito con un software para poder hacer esto. Lo mismo pasa con los tractores. Los tractores hoy en día que van por el campo, ¿sí? Tienen un panel de control donde en ese panel de control tienen todas sus herramientas, donde van distribuyendo semillas o van levantando la tierra. Sí, claro. Que tranquilamente esos sensores miden la distancia recorrida, la cantidad de semilla arrojada, cuando van moviendo la tierra, la cantidad de tierra levantada, y todos esos datos se transmiten a una nube del fabricante del tractor, o una nube del fabricante del sensor que te mide tus pulsos y tu frecuencia cardíaca. ¿Sí? Luego, ¿qué se hace con eso? ¿Por qué se hace eso? Es una gran pregunta, ¿no? Porque el gran valor ahora, el sensor, es solamente un medio que permite el registro, la captura de datos. Cuando vos te ponían un holter, claro, para medirte la frecuencia, ahora ese holter ya es digital, puede transmitir esos datos a una nube. ¿Para qué? Para luego estudiar esos datos, hacer lo que se llama el Big Data, la ciencia de datos, poder sacar conocimiento de allí. El tema es que ese conocimiento, si lo tiene la empresa de tractores, que fabrica tractores Dreyfus, por ejemplo, sabe muy bien cómo es el rinde de cada campo donde tiene el tractor. Sí, entonces luego, a la empresa de tractores quizás les convenga comprar mi campo. Claro, exactamente. No, a la empresa de tractores te va a volver a vender a vos los datos para que vos sepas cómo es el mejor rinde que vas a poder tener. Porque esa información la cruzan con toda la información meteorológica. Claro. Y el tema de la frecuencia cardíaca y de tus pulsos, ¿sí? Se lo pueden ofrecer al prepago que vos tenés, para que el prepago sepa que no le conviene tenerte a vos, Carlos, como afiliado, porque sos un tipo con tendencia fuerte a tener problemas cardíacos. Entonces, el nivel de gasto que va a tener la prepaga, no. O decirte, bueno,
Si vos querés estar con toda esta información, tenés que estar en este plan y pagar esta plata. Claro. Genera un nivel Esas de son las segmentación cosas. y de control siniestro realmente. Es siniestro porque pone en el medio la relación entre ese poder y las personas, y los ciudadanos. Y en el medio, ¿quién articula eso? Normalmente lo articula el Estado, con Y es políticas que existe el Estado. claro, si es que existe, ¿no? Ahora, tiene que existir, porque acá tiene que haber un Estado que diga, señores, claro, hay que conocer también que vas a regular. La semana pasada, acá en la ciudad de Buenos Aires, se votó en la legislatura la utilización de reconocimiento facial en las 10.000 cámaras de seguridad que hay instaladas en la ciudad de Buenos Aires. Es una red que la maneja la policía de la ciudad. Se habilitó el reconocimiento facial. Para la gente que votó eso, no saben cómo trabaja el software de reconocimiento facial. Un software de reconocimiento facial trabaja por un sistema de score, digamos, un sistema de frecuencias de éxitos en la comparación de las imágenes. Claro, hace una serie secuencial de reconocimientos y se aproxima, digamos, el resultado es estadístico lo que da. Exactamente, es probabilístico. Ah. O sea que si es probabilístico, vos tenés margen de errores. Claro, porque capaz que dicen que yo estuve en el robo del maxiquiosco de la calle Perú al 352, por ejemplo. Exactamente. Tenés una condena. Ahora, ese software, la probabilidad se la ajusta mediante parámetros. Claro. El software. ¿Y quién define el valor del parámetro? ¿Con qué criterio? No lo sabemos los ciudadanos. Pero aparte de eso, cuando hay reconocimiento facial, saben que Alfredo y Carlos salieron a caminar a las 7 de la mañana, por allá, por acá, porque esos datos, esas imágenes, luego se pueden tranquilamente extender en datos con los sistemas de georreferenciación. Claro, y capaz que lo cruzan con los relojes y se dan cuenta que a nosotros se nos aceleró la pulsación cuando vimos a una dominicana con minifalda pasar a 2 metros de nosotros. Esa sería la situación más emocionante. Claro, pero eso entonces ahí yo ironizo un estado de paranoia y de supercontrol de, como decía este filósofo pelado, que ahora se me escapa el nombre, el de castigar y controlar. Ya me voy a acordar. Sí, sí. Bueno, acá, por ejemplo, este es el tema del Gran Hermano, ¿no? Tal cual. Que pone en riesgo la privacidad de la vida. Claro, es que se está diluyendo a pasos agigantados. Ya, los sistemas de reconocimiento facial están muy desaconsejados en todo el mundo. Donde más se utiliza es en China. Y China incluso ha implementado un sistema de score para el ciudadano. De dónde tira la basura en la vía pública, cómo cruza una calle, cuál es su conducta pública. Y ese score, ¿sí? Cuando el ciudadano va a pedir un crédito, lo miran y dicen, usted tiene un score que le permite postularse por el crédito o no. Claro. El score que usted tiene porque tiene mal vida ciudadana. Lo mismo cuando va a sacar la tarjeta para utilizar el transporte público, el score que tiene de vida ciudadana es bueno, tiene un reconocimiento económico, si no, no tiene un reconocimiento económico. O sea, ahí han encontrado como un equilibrio entre controlarte y a través de ese control vos podés tener premios o castigos. Foucault, ahora me acordé. Foucault, que Michel hablaba, Foucault, claro. el francés. Sí, sí, sí. Claro. Hablaba del, el panotismo, todo este tema, ¿no? Claro, claro. Ahora, hoy en día todo esto no es ficción,
Esto es una realidad posible con la tecnología. Y lo más increíble es que yo no estoy, digamos, yo creo que la tecnología siempre fue buena para la producción, para el desarrollo. Yo pienso que hay que estar en la tecnología. El tema es que veo acá, que acá hay muchas implicancias de la vida humana en la cual los implicados, o sea, nosotros, no tenemos ninguna información. Porque esta noticia que te cuento la leí yo porque a mí me interesa el tema. Pero muchísimos no deben estar ni enterados. Sí, por eso para mí me pareció de cardinal importancia volcarla en un programa informativo como es Retrovisor, que tiene una audiencia interesada, y porque en realidad este tipo de informaciones no circula habitualmente en los medios más masivos. No circula, ni se le da el peso que tiene, ni el riesgo que implica. Claro. Y bueno, yo te digo, vuelvo a repetirte, ¿no? No es que sea antitecnológico, todo lo contrario. El tema es que la tecnología tiene que servir para el desarrollo humano y no para que vivamos en una sociedad hipercontrolada, ¿no? Claro. No me gusta nada eso. Incluso con el tema del COVID, ahora se ha visto mucho el uso de estas tecnologías ayudando, ¿no? Por ejemplo, tener software en los celulares que te marquen alertas para mantener protocolos de distancia, ¿no? A través del Bluetooth del teléfono. Y de forma tal de que si vos estuviste en lugares donde una persona que estuvo próxima, tuvo un resultado positivo de COVID, si la persona es alerta al sistema y vos estás en el sistema, te llega la alerta de que tal persona que estuvo próximo en tal lugar con vos está positivo, como para que, mirá, hacé lo que tengas que hacer, ¿no? Claro. Esas cosas han ayudado mucho. Aquí no se han implementado sistemas de proximidad todavía, pero bueno, en otros países ya son muy usados, muy usados. Así que así como te cuento eso, te cuento que también hay cosas muy buenas, ¿no? Muy interesantes. El último mundial, por ejemplo, en Brasil, el equipo de Alemania tenía en los entrenamientos, los jugadores se entrenaban con botines con sensores. Entonces le medían la velocidad para correr, el grado de energía que se gastaba en cada frenada, los desplazamientos que implicaban movimiento de cintura, movimiento, torsión de rodillas, el impacto cuando pegaban la pelota. Todos esos son datos que sirvieron para decirle a los jugadores, mirá, tenés que correr menos, tenés que correr así, cuidado cuando frenás, tenés que hacer esto. Ayudaron ahí a que el equipo tenga mucho mejor rendimiento. Algunos sostienen que fue una variable de peso para que se hagan campeones. ¿Esto estaría dentro del marco de la 5G, Alfredo? Mirá, estas cosas, a ver, el Internet de las cosas necesita del 5G. Ajá. Pero si no hay 5G pueden trabajar igual. Ah, bien. Porque a veces se asocia directamente eso, ¿no? Claro, fíjate, acá en Argentina, hace 4 años que ya se empezaron a trabajar en el campo, en los silobolsas, se ponen unas antenitas que tienen un dispositivo que mide la humedad, el calor y el grado de sequedad que hay dentro del silobolsa. Claro. Esos datos se transmiten por una red, una arquitectura de red que se llama Red LoRa, que son servicios que están prestando las compañías que prestan servicios de telecomunicaciones, y ese Wi-Fi, esa antena trabaja con ese servicio de telecomunicaciones
y transfiere esos datos. Y le permiten al dueño de ese silo bolsa decir, mirá, me conviene en 10 días cargar y exportar porque ya están llegando a un punto de alarma del estado que tienen los granos que están en el silo, ¿no? Claro. Por ejemplo. Pero ¿por qué entonces el 5G? ¿Por qué? Si tenemos una red 5G, que implica muchas cosas, ¿sí? Implica básicamente una red 5G está basada en una infraestructura de fibra óptica. O sea, toda la red tiene que ser de fibra óptica. Y la fibra entra en cada antena 5G y la antena va transmitiendo el pulso y la señal a la próxima antena. No está muy distante, está a 2 kilómetros, pero la potencia de la comunicación la toman de la fibra óptica. Claro. Una vez que vos tenés las ciudades todas con 5G, con este nivel de señal de comunicación, vos podés montar sobre esa infraestructura de comunicación lo que ya le llaman, es un término que a mí no me gusta, le llaman la vida inteligente, ciudades inteligentes, carteles inteligentes, semáforos inteligentes, edificios inteligentes, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con inteligente? Se refiere a que hay software. Claro. Porque si el semáforo tiene una conducta, que si sabe que no está pasando, que no hay tráfico, puede tranquilamente mantenerse en verde. Todo eso porque hay sensores. Y hay avisos a los autos o a los celulares. Con lo cual se podría automatizar en medio de transporte público, por ejemplo, robotizarlos completamente. Totalmente. Por eso, esa es la necesidad del 5G. Porque vos pasarías a tener todo dispositivo móvil puede manejarse de forma automática. ¿Entendés? Pero esa, digamos, para poder hacer eso en forma masiva, tenés que tener una red. Por eso es 5G. Ahora, vos podés trabajar en Internet de las cosas con 4G, sin ningún problema. Claro. El 5G es porque va a cambiar toda la vida urbana de la gente. Los colectivos, ¿sí? Va a ser muy interesante que vos llegues a la parada del bondi y veas un cartel que te diga, el próximo llega en 1 minuto y medio. Y pique, llegó el bondi. Claro. ¿Entendés por qué? Porque está todo dispositivo está comunicado. ¿Y qué es lo que van a montar sobre esta red 5G? Es el gran motivador. Porque no te olvides que esto está muy impulsado por las empresas. Claro. Todos los artefactos de uso hogareño, comúnmente llamados electrodomésticos, van a ser artefactos que van a poder conectarse a la red 5G. La heladera, el lavarropa, la cocina, el microondas, todo. La licuadora, todo. Entonces, ¿qué va a suceder? A vos te va a avisar a tu celular la heladera cuando se te vayan acabando los productos. La leche, mirá, vos lo vas a poder ver. Vos vas a poder decidir que haga el pedido al supermercado directamente el software de la heladera. El supermercado te va a pedir a vos que le pases el código de pago por el celular. En un momento va a llegar, y cuando vos llegues a tu casa te van a hacer la entrega del pedido. Y vos lo tenés. Ahora, a partir de ahí, el supermercado sabe lo que consume Carlos y lo que consume Alfredo, y Juanita, y María, y Martina. Claro. Lo que se consume en cada casa, qué nivel de desperdicio de envases puede haber, y qué nivel de reciclado ecológico puede haber. Y cómo se está alimentando un barrio, una ciudad, un país, una población. ¿Con qué marcas? ¿Qué tipo de alimentos? Si consumen más hidrato de carbono que proteínas, alimentos. ¿Y a quién le sirve? ¿Y a quién le sirve toda esa información? Sí, a quien tiene el poder. ¿A quién le podemos vender toda esta información? Claro, a quien puede pagarla. O sea, se lo vende a quien tiene la plata para pagarlo.
Es simple, siempre claro. Eso es lo que esa es la configuración a donde está. Y no falta mucho para esto, porque ya tenemos Smart TV. Claro. Ya tenemos en las casas Smart TV que está conectado a Internet. Claro. Y Samsung, la marca, si está haciendo Big Data, sabe perfectamente lo que yo consumo por el Smart TV. Claro. Sí. Entonces, lo asocio a lo que hablábamos del reloj y que puede llegar a monitorear mis emociones constantemente de acuerdo a lo que estoy viendo. Totalmente. Sobre todo porque hay dispositivos que son muy buenos para, por ejemplo, medir las frecuencias cardíacas mientras vos dormís. Claro. O para la gente que tiene, ¿cómo se llama esta? Cuando roncás, tiene un nombre médico que no me lo acuerdo. Apnea de sueño. Apnea de sueño. Lo van midiendo para medir el grado de la apnea, poder estudiarlo como si fuese cualquier otro análisis y poder recomendarle esas cosas. Sí, igualmente te digo, se me ocurre que la distancia entre poder instalar en forma subcutánea un pequeño laboratorio con sensores que detecten dosajes hormonales en sangre de determinadas concentraciones y lo manden a través de Wi-Fi, el reloj, ¿cuánto falta para eso también? No, ya no falta nada. Entonces también está el score, dice, no, usted come demasiados hidratos de carbono, baja el score de la obra social, va a tener que pagar más. Comió 3 alfajores el capitán del espacio en la semana, va a tener que pagar la cuota de la obra social y subió un 10%. Así es. Ese es el famoso gran hermano, el Big Brother. Claro. Entonces, pero tiene otro aspecto que es muy bueno, ¿no? Que es muy bueno cuando uno puede poner sensores inteligentes a navegar todo el sistema arterial humano para conocerlo, para poder tener data a nivel de poder prevenir situaciones de cardíacas. Claro. ¿No? Esas cosas también están que son buenas. El tema acá, que sabemos muy bien que las empresas no son ni buenas ni malas, son empresas las empresas miden su recaudación y su caudal de dinero que cada vez aumenta más. Hoy en día, todos nosotros utilizamos servicios que pensamos que son gratuitos, de Google, sobre todo lo de Google. Claro. O de Amazon, o de Apple. Y en realidad no son gratuitos, porque ellos conocen todos nuestros datos. Claro, sí, como dice en la película esta, El dilema de las redes sociales, ¿no? Cuando algo es gratis, la mercancía sos vos. Exactamente. Pero lo más peligroso es que como esto se empieza a juntar con la producción de contenido, también te empiezan a ofrecer contenido a la carta y vos empezás a consumirlo. Claro. Sí, sin duda. Entonces te encontrás viendo Netflix cosas, a veces tal vez a vos te gusta el neorrealismo italiano como cine, como Netflix no tiene, empezás a ver otras cosas y te vas acostumbrando, te vas quedando ahí, tienen un sistema de enganche, porque ellos utilizan mucha inteligencia artificial para recomendarte y para ver qué ves vos. Y cruzan todos los datos de todos los abonados y empiezan a recomendarle a Carlos lo que ve Alfredo, y Alfredo lo que vio a Carlos. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo un punto común del consumo. Ambos vieron una misma serie o una misma película, aunque todo el consumo sea totalmente diferente para cada uno. Y cuando se da esa situación de encontrar iguales, empiezan a pasar, mirá, para acá, esto de Alfredo para Carlos y de Carlos. Así por millones y millones de personas. Entonces, empiezan a tener una incidencia en tu consumo cultural en la cual vos cada vez tenés menos decisión.
Y lo más preocupante de esto, que esto también se da en términos de información. Por eso apareció el tema del fake news, noticia falsa. Porque mucha gente, y sobre todo la gente más joven, se informa por Instagram, por otras redes sociales, y los mayores ya directamente por Facebook. Entonces, se complica la cuestión, se complica porque la información siempre tuvo un valor de orientación. Y según la información que vos consumas, es la orientación que vas a tener. Claro, sí. Llevándolo a una máquina de decisiones muy fundamental, el output depende del input. Hay una preconfiguración interna, la caja negra está ahí, pero vos sabés que le metés una entrada y tiene una salida determinada. Si vos repetís n veces con diferentes variaciones, empezás a entender qué es lo que hay dentro de la caja negra, entonces como sistema podés predeterminar la respuesta de ese dispositivo, que se llama Carlito Navarro, qué sé yo. Totalmente. Bueno, acordate 2001, Odisea del Espacio, la relación que tienen con HAL 9000, Claro. la computadora y los astronautas, las discusiones que hay con las computadoras, hasta que finalmente la computadora termina decidiendo las decisiones estratégicas de las acciones a tomar en la nave. Claro, que es matarlos. ¿Sí? Estamos hablando de una película que tiene, no sé, 30 años, ¿no? ¿Sí más? O más. Sí. Stanley Kubrick. Sí. Bueno, Alfredo, realmente no quiero abusar de vos en cuanto a tiempo y veo que esto puede extenderse en la medida que tu disposición esté, porque me queda en el tintero hablar sobre la tecnología informática aplicada a otros campos de la tecnología y otro campo de la ciencia, la soberanía tecnológica de desarrollar, la posibilidad de desarrollarla, la posibilidad de desarrollar tecnología propia de software en base a un hardware por ahora comprado. O sea, ese tipo de preguntas que te las debo o te las prometo para una futura entrevista, ¿te parece? Me parece genial, y el agradecido soy yo porque son dos temas que a mí me parecen muy, muy importantes. Pensemos una cosa, hace 20 años jamás nosotros nos imaginábamos emocionados frente justamente a un televisor mirando cómo un satélite argentino era orbitado. Claro, era inimaginable. ¿No? Era inimaginable, cosa que pasó en el 2014 y en el 2013. Y se pudo hacer, porque la Argentina tiene una memoria de ingeniería muy buena, como acá también en algún momento se pudo hacer el Torino. Como acá la industria del automotor logró tener una integración casi 50 y 50. Sí, como el acá, ejemplo que vos has puesto en tus notas. ¿no? O como el desarrollo de la industria aeronáutica. Claro. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué no se siguió? ¿No? Entonces, lo último fue esto, los satélites, los ARSAT 1 y 2. Se demostró que es posible. Hay buena producción, tenemos muy buenos técnicos y muy buenos ingenieros. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No? Eso lo charlamos la próxima. Muchas gracias, muy agradecidos en Retrovisor, muy agradecidos en AM 1160 Radio Independencia por estar aquí con nosotros. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia